¿Qué tal? Te saludo, soy Iván Primitivo González Romero, estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, estoy estudiando la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política. Esta exposición es para la materia de Teoría Política y Administración Pública. No solo es importante, sino necesario reflexionar alrededor del fenómeno de la administración pública. Esto debido a que los primeros que empezaron a reflexionar sobre el tema en la época clásica fueron los griegos, en la época helenista, y se dieron cuenta de algo muy importante, que los seres humanos, así como los animales y las plantas, tienden a agruparse en comunidades, en manadas, en sociedades, en ciertos casos, llegan a ser hasta ciertos ecosistemas. Esto quizá para aprovechar de manera natural los mejores o de mejor manera los recursos de un lugar. Y sobre todo en los seres humanos se dieron cuenta que para vivir en colectivo, o al vivir en colectivo mejor dicho, podían hacer mejor o hacer más cosas. Desde cazar mamuts hace muchísimo tiempo, hasta asegurar la supervivencia de la raza humana, cuidarse los unos a los otros, algunos hacer diferentes actividades para que al final en colectivo se tuviera ocupado todo el espectro de necesidades, desde alimentación, vestido, seguridad, salud y un lugar donde descansar. Poco a poco se fue especializando esta organización, primero de manera natural, viendo qué era lo mejor para la comunidad, y después, gracias a la reflexión de política, de derecho, de economía, se fue formando una ciencia de la administración pública que en un primer momento se consideraba como un arte, como una técnica, quizá algo medio desconocido, pero ahora como ciencia, gracias a la evolución y a la reflexión de estas sociedades, de estos grupos o estas agrupaciones de seres humanos que fueron reflexionando sobre su mismo fenómeno, ahora se tiene la ciencia de la administración pública, también de la gestión científica de la administración pública. Esto, repito, tiene mucha importancia porque algunos modelos gubernamentales han perecido o han cambiado debido a que no había una reflexión o una administración estratégica de la función pública. Algunas monarquías, algunos sistemas han pasado de largo, pero su experiencia, gracias a la reflexión, ha ayudado a que precisamente se especialice y se profundice en el fenómeno de la administración pública. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo esta exposición. Vamos a analizar un poco acerca de algunas escuelas occidentales de administración pública y ver también cómo se comparan con la actual gestión estratégica de la función pública, tratando de ver la evolución y todos los beneficios de la ciencia en esa materia. En la época clásica, la reflexión sobre la política y la administración, quizá no con ese nombre, pero sí de buscar el bienestar de la comunidad griega, sentó las bases de la sociedad occidental con la polis griega. Posteriormente, si bien algunos intelectuales dicen que hubo un retroceso, esto es porque, bueno, fue solamente un cambio, ya será cuestión de análisis aparte, hacia el modelo feudal, en donde estaba cercano un poco a la esclavitud. Posteriormente se desarrolló, o iba de la mano junto con la monarquía, apoyada también, caminaban juntas el poder eclesiástico, la religión ayudaba a legitimar el poder feudal. Y conforme va avanzando el tiempo, van avanzando la sociedad misma, que es la que marca la pauta, y también el reclamo acerca de cómo se debe de gobernar, acerca de cómo se debe de administrar mejor, al crecer la sociedad y al hacerse más diversa y específica, sobre todo en varias funciones, tanto económicas, mercantiles, de profesiones y de necesidades, se va adquiriendo mayor necesidad de una especialización en la administración pública. Entonces, después de que se da el cisma de la Iglesia católica, en donde empieza a haber algunos roces entre el poder eclesiástico y el poder monárquico, la reflexión también empieza a cambiar y la sociedad consigo mismo, cuando se crea la burguesía y se crean también muchas corrientes de pensamiento. Entonces tenemos cosas como el caso de Francia, en donde empiezan a surgir republicanos y libres pensadores y empiezan a cuestionar precisamente ese modelo político, económico y social obviamente, de gobernanza que es la monarquía, hasta llegar precisamente a la revolución e instaurarse y preguntarse también de qué manera podían ellos autogobernarse finalmente en busca del beneficio de la sociedad.
porque si bien la monarquía trataba de tener contentos o apaciguados a algunos de las clases medias bajas o bajas, sí había mucha diferencia, y fue precisamente esta diferencia de la mano del análisis de los teóricos e intelectuales que se provoca o se llega a la revolución para tratar de cambiar la forma de vida de las personas, ya que el bienestar no era colectivo, sino era de la cúpula, tanto de la aristocracia como de los príncipes y reyes, de los gobernantes. Eso por el lado de Francia, que también vamos a ver más adelante cómo la Segunda Guerra Mundial impactó a todas las naciones de Europa, obviamente, y por supuesto del mundo, pero les pegó más a ellos debido a que la guerra estuvo ahí. Por el otro lado tenemos a Alemania, que también estaba instaurada en una especie de monarquía, con el Imperio Austrohúngaro también de la mano, y fue evolucionando precisamente ya hacia un poder económico más establecido, un poder político, perdón, en donde se hace la gobernanza por partidos, por elecciones, se empiezan a ver varias cosas, pero cuando llega Adolfo Hitler, asciende al poder y empieza precisamente esto de la Segunda Guerra Mundial, había un momento en el que las órdenes del Führer no podían ser contestadas por nadie podía estar por encima de él, así fuera lo que fuera, y hubo muchas atrocidades, como todos ya saben, gracias a la historia. A partir de ello, los alemanes trataron de hacer una especialización o profundizar más en el arte en ese entonces de la administración pública. Por un lado, para despegarse precisamente del nazismo y de las ideas del Tercer Reich, y después de todo había quedado devastada la Alemania postguerra, no solamente en cuestión física, arquitectónica, sino las personas que son las que se congregan dentro de una sociedad para formar un Estado como sistema de organización o de autogobernanza. También las personas habían quedado en lo individual deshechas, emocionalmente, mentalmente, muchas familias quedaron deshechas. Para alejarse de ello, para reconstruir toda Europa, pero en el caso concreto del que estamos hablando, de Alemania, se buscó precisamente un bienestar, y para ello, para reconstruirse como sociedad y como individuos, la maximización de los recursos, el aprovechamiento de manera eficaz y eficiente de todos los recursos que tenían a la mano para poder reconstruir sus ciudades, el tejido social, la gobernanza y, por otro lado, evitar que volviera a suceder otra guerra. Tenemos por otra parte el caso de Inglaterra, en donde obviamente también estuvo involucrada en la guerra, pero es un caso particular en donde también las naciones de Europa la vieron como un modelo a seguir en tanto su forma de gobernanza y de administración. Aparte de que salió victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial nació precisamente en el Reino Unido, y esto cambió totalmente la forma de conducir de toda la sociedad. Al tener empresas industrializadas, el sistema de los trabajadores cambió. De repente hubo un momento en el que trabajaban hasta 16 horas, se les pagaba poco, vivían en condiciones insalubres. La contaminación de las empresas también influyó dentro de la salud de la sociedad, y a su vez todo esto, este movimiento mercantil, porque finalmente era para producir mercancías en serie, ayudó a que fluyera económicamente el país de manera interna y externa, pero esto necesitó que el gobierno ampliara un poco más su campo de acción y sobre todo su estructura, que reflexionara sobre sí mismo y viera la mejor manera de llevar las relaciones empresa como iniciativa privada, también el gobierno y las instituciones públicas, y sobre todo la sociedad, donde estaban también los trabajadores y quienes iban además a comprar también esas mercancías. Esto ayudó a desarrollarse mucho la administración pública en Inglaterra, a tal grado de que llegaron a tener hasta 50 ministerios diferentes dependiendo del gobierno, más direcciones, consejos y secretarías. Pero esto ayudó a que se ampliara el campo de acción, repito, y se buscara precisamente una profesionalización de la administración pública. También después de la Segunda Guerra Mundial había quedado devastada y había que reconstruirla tanto a los individuos como a la sociedad. Pero bueno, estos modelos fueron después apropiados por Francia, algunos de sus elementos, y de ahí derivó hacia otras naciones como Alemania, como Italia, que empezaron a buscar precisamente el mejor aprovechamiento de los recursos por un lado,
en la generación de leyes en donde todas las personas tuvieran derechos fundamentales y evitar otro genocidio, otra guerra. Además, después de la Segunda Guerra Mundial entra la Organización de las Naciones Unidas, y esto ayuda a que se amplíe o se dimensione de otra manera el fenómeno de la administración pública, llevando la gobernanza y las políticas públicas no solo al interior, sino al exterior, buscando otros países, otras naciones con las cuales unirse, agruparse, una macroagrupación de sociedades para buscar los fines comunes, para beneficiarse los unos a los otros del comercio, de la política, de la educación, de la cultura, en muchos rubros, también en el intercambio de materias primas y de productos industrializados. El caso de Estados Unidos es particular porque traía ya cierto bagaje de la reflexión, del sentir intelectual de Europa, y al llegar a instaurarse en el continente americano, trata de seguir ese desarrollo desde los intelectuales teóricos hasta pasando por grupos masones, de una reconstrucción, una construcción desde sus cimientos política y económica de una nación. Pronto se establece como una de las naciones más poderosas, sobre todo el continente americano, y empieza a voltear, así como en el caso de Europa, entre estas naciones, España, Italia, Alemania, que posteriormente fundarían la Unión Europea. Estados Unidos empieza a voltear hacia Latinoamérica y empieza a descubrir o a señalar algunas deficiencias de la administración pública, que de repente había demasiados funcionarios para ciertas cuestiones, no estaba tan ampliada la estructura gubernamental, o al menos no incidía dentro de las necesidades básicas de las personas, dentro de las secretarías, de los ministerios, y empieza a hacer este señalamiento. Cabe señalar que también, gracias a mucho de la administración privada, de la administración empresarial, se da un gran avance hacia el encuentro de una ciencia de la administración pública. Esto, lo que yo encuentro, es porque el desarrollo a partir de la revolución industrial de todas las empresas y del capital privado, y a tratar de agrandar los alcances y de agrandar el capital, hace que se empiecen a relacionar de diferente manera tanto con la sociedad como con los gobiernos. Hasta cierto punto sugieren o impulsan nuevas políticas, nuevas leyes, nuevas políticas económicas y también internacionales, para poder seguir desempeñando su labor mercantil, que es el fin último, el objetivo pues de una empresa. Y con esta visión, Estados Unidos empieza a sugerir el modelo neoliberal, criticando hasta cierto punto, señalando las deficiencias, sobre todo en los años 60 y 70, de los gobiernos proteccionistas de Latinoamérica. Esto es la incidencia del gobierno dentro de muchas de las áreas económicas y políticas y sociales de un país, desde la seguridad social, el trabajo, regulaciones de las empresas. Todo esto se va quitando, además de tratar de llevar insumos a todas las casas para poder cubrir las necesidades básicas. Esto es lo que se empieza a sugerir desde Estados Unidos con el modelo neoliberal, y que poco a poco va cambiando, porque empieza a deteriorarse el modelo proteccionista de muchos países de América Latina, y con ello se van acercando más hacia el modelo neoliberal, cuyo puntero es precisamente Estados Unidos. Entonces tenemos ya esta evolución hacia la ciencia de la administración pública. Por un lado, el ejemplo de la macroagrupación de la Unión Europea, de estos países que buscan precisamente el bienestar, la reconstrucción, y eso los va guiando hacia un fin en conjunto, de apoyarse entre ellos, de establecer lazos con la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, que también ayuda a establecer lazos entre ellas y buscar, primero que nada, la paz. Segundo, la supervivencia, la vida, la salud. Todo esto empieza a agrupar a las naciones también del lado americano, del continente americano, aunque no está tan marcado el bienestar generalizado como sí en Europa, debido a que sufrieron precisamente estas dos guerras mundiales. Es así como se van haciendo estudios comparativos entre unas naciones y otras, se va acrecentando el alcance de las empresas también, que como bien dije, cambian las relaciones al interior de un país, pero también las cambian hacia afuera, y esto empieza a poder ampliar la óptica de la administración pública. Empiezan a